Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, descifrando la pluralidad de nuestro Elohim. El tema es muy complejo y difícil de explicar, pero si pones atención seguramente entenderás que el lenguaje correcto en las escrituras, el original es hebreo. Por tanto, hay palabras en términos hebreos que son conceptos que tenemos que entender sí o sí para poder explicar, para poder entender las palabras de nuestro Dios. Nos exige a entender el idioma hebreo, como también el griego, el arameo. El término Dios no es nombre. Para nuestro Dios nunca ha sido nombre. El término Dios es aplicable a cualquier ser, a cualquier criatura, a cualquier ser o ente que tenga capacidades o cualidades superiores a las nuestras. Se puede llamar Dios, se puede describir como Dios. Es más, hay gente que endiosa a otras personas en cualidades, ya sea en la música o algún tipo de arte. Tal es el caso que los griegos llamaban dioses a todos sus hijos, a todos los hombres que nacían con cualidades allá en Grecia. Para ellos eran hijos de los dioses. Debemos entender que la palabra griega Theos significa Dios o dioses. De allí también en el griego Zeus, que también significa Dios. La palabra del latín Deus también significa Dios. Nuestro Dios tiene un nombre y su nombre no es Dios. El término Dios es aplicable o aplicativo para cualquier ser que tenga capacidades o cualidades superiores a las nuestras. Por tanto, nuestro Dios, su nombre no es Dios. Él tiene un nombre, que seguramente lo vamos a ver más adelante en esta temática, pero lo que sí nos interesa en este momento para explicar este párrafo, Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre. La escritura dice de esta forma: entonces dijo Elohim. En el hebreo está escrito allí, el término correcto que aparece allí en el 26, verso 26, es Elohim. Elohim en la lengua hebrea es un término plural, aplicativo cuando uno habla para dioses. En forma plural utiliza el término Elohim. Y nuestro Dios, en su lengua hebrea, rica en sabiduría y misterio, nos habla en revelación de que el término correcto allí es Elohim, ¿ya? No dice Eloah, que Eloah es el singular de Dios en el hebreo. Tenemos que entender que la escritura está en hebreo. De otra forma no podemos nosotros comprender qué es lo que nos está hablando, qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios en su palabra. Por eso volvemos a repetir que la palabra correcta allí en Génesis 1:26 es Elohim. No dice como la Reina Valera dice, entonces dijo Dios, sino que dice, entonces dijo Elohim, que el término Elohim, volvimos a reiterar, es plural para dioses. En el misterio, nuestro Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Dónde nosotros podemos rescatar y entender que Él nos está revelando de que Él es plural y no es singular en ese aplicativo, en ese párrafo donde Él tiene el proyecto de la creación del hombre? Cuando Él dice en el 27, en el verso 27 dice, varón y hembra los creó, lo creó conforme a su imagen. El proyecto de nuestro Dios es crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. Más el verso 27 dice que varón y hembra los creó conforme a su imagen.
Debemos entender entonces que nuestro Dios está hablando claramente de que su imagen es varón y hembra. Para algunos es muy difícil de entender, pero la palabra es lo que nos habla, la palabra es la que nos da luz, nos arroja sabiduría, nos arroja inteligencia espiritual y no podemos sacarle ni ponerle a la escritura. Y las escrituras dicen que la imagen de nuestro Dios, entiéndalo por favor, la imagen de nuestro Dios es varón y hembra. La imagen de nuestro Dios es varón y hembra. Abre tus oídos, porque seguramente vas a entender misterio. Esto es difícil de entender, pero si pones atención, lo vas a comprender, lo vas a entender. Santo es el Señor. Solo así podemos entender que ahora nuestro Elohim no hablaba con los ángeles como algunos tratan de interpretar y justificar o entender cuando nuestro Elohim dice hagamos al hombre. Por lo tanto, nuestro Dios no habla con los ángeles, sino que habla Elohim. O sea, nuestro Dios en plural. No es Eloah en singular, sino que Elohim. La escritura hebrea dice, entonces dijo Elohim. Y Elohim es en plural para nuestro Dios. ¿Cómo entendemos que nuestro Dios es pluralidad en ese versículo? Pues en el verso 27, cuando dice, creó Dios al hombre a su imagen. Y ahí tenemos que entender cuál es su imagen, porque Él nos está mostrando cuál es su imagen. A la luz de la Escritura, la sabiduría, la inteligencia de nuestro Dios dice claramente, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y testifica en esa parte que la imagen de nuestro Dios es varón y hembra. Varón y hembra los creó. Por tanto, Él es pluralidad en ese entonces. ¿Por qué? Porque lo creó varón y hembra. Varón y hembra es pluralidad. Ahora aquí existe un problema. La palabra dice que nuestro Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mas sin embargo el verso 27 ya lo confirmamos que dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. No dice a su imagen y semejanza. Sin embargo el verso 26, el proyecto de nuestro Dios dice, conforme a su imagen y semejanza. Y el verso 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. No dice, no confirma que a su semejanza. Este es un problema grave para entender las Escrituras. Por eso es importante entender allí la pluralidad de nuestro Dios. Que nuestro Dios crea al hombre a su imagen y su imagen es varón y hembra. ¿Qué es lo que vemos allí? Allí vemos, para entenderlo de esta forma, vemos un matrimonio. Vemos varón y hembra, vemos una pareja, un matrimonio. Por tanto, no existe semejanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios en la pluralidad, en el misterio de la deidad de nuestro Dios, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué es lo que falta aquí en el proyecto de nuestro Dios para que sea a semejanza? Lo que está faltando son los hijos. Porque nuestro Dios, nuestro Elohim, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que vemos en la creación de nuestro Dios es solamente varón y hembra. Por tanto, falta un hijo. Y solamente la semejanza o la creación de nuestro Dios conforme a su imagen y semejanza está completo cuando se engendran los hijos. Vamos a atestiguarlo con el verso del libro de Génesis capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y después dio a luz a Abel. Sin embargo, en el capítulo 5 del mismo libro de Génesis,
No se nombra a Caín y Abel como hijos en el matrimonio, no se nombra en la libreta de matrimonio como para entenderlo. En el capítulo 5 del libro de Génesis leímos lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Varón y hembra los creó porque había un matrimonio, y al bendecirlo lo dijo: fructificado y multiplicado. Génesis capítulo 5 verso 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Allí no aparece el nombre de Caín, no aparece el nombre de Abel. ¿Por qué no aparece el nombre de Caín y el nombre de Abel? Pues porque Caín, la Escritura confirma de que este vino por obra de Satanás, este es del maligno. Caín no es conforme al corazón de Dios, este vino por otra vía, este vino según otra voluntad. Eva se equivoca cuando dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón, y le pone por nombre Caín. Mas sin embargo la Escritura nos confirma que Caín es del maligno. Esto se encuentra en 1 de Juan capítulo 3 verso 12, que dice de la siguiente manera: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Allí la Escritura confirma que Caín es del mal. Caín es hijo del diablo. Caín no es hijo de Dios. ¿Y por qué no se nombra a Abel? Génesis capítulo 5 tampoco nombra a Abel, porque Caín mató a Abel y Abel no engendró hijos. Por tanto, el plan de nuestro Dios, el proyecto de nuestro Dios, es crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero por tanto confirmamos o volvemos a entender que Él lo creó varón y hembra, solamente una pareja, marido y mujer. Pero la semejanza está cuando vienen los hijos. Por lo tanto, Abel no está considerado en la semejanza de nuestro Dios porque él tampoco engendró hijos. Él no tuvo la oportunidad de engendrar hijos. Mas sin embargo, Set. Génesis capítulo 4, versos 25 y 26 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero el verso 26 es muy importante para entender la semejanza de nuestro Dios, que la semejanza de nuestro Dios es solamente cuando se engendran hijos conforme a la voluntad del Padre. Verso 26 del libro de Génesis, capítulo 4, dice: y a Set también le nació un hijo. Y a Set también le nació un hijo. Por tanto, allí está involucrada la semejanza de nuestro Dios. Abel no se cuenta como dentro de la semejanza porque él no engendró hijos. El misterio está diciendo que el plan completo de varón y hembra, y conforme a su imagen y semejanza, se concreta solamente cuando se engendran hijos. Verso 26, capítulo 4, verso 26 dice: y llamó su nombre Enos. Punto. Dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, cuando Set engendró un hijo llamado Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el proyecto de nuestro Dios conforme a su imagen y semejanza, engendrando hijos de acuerdo a la voluntad del Padre.